como bien, como bien decíamos, no es una decisión sencilla, no es una decisión sencilla. Yo quiero compartir también, a ver si puedo aquí, un par de slides para que veamos un poco el estatus de lo que sería acá el gran dilema de abrir o abril. Se está viendo la pantalla ahí. De abrir o abrir. ¿Y qué es ese dilema? ¿Cuál es la diferencia entre que no es la R o la L nada más? Si nosotros vemos abrir, como tú bien mostrabas, esta es la tasa efectiva de contagio. Ese es el indicador que nos dice si estamos ganando la batalla o no, si estamos acercándonos a ganarla, que tiene que estar por debajo de 1. Esa línea naranja, Andy, que ves ahí, eso fue inicios de abril y comenzamos con el cierre de la economía, controlar. Seguimos con ese control en la línea roja en el mes de mayo y a finales de mayo, cuando estamos en un indicador muy cercano a 1, abrimos la economía y mira lo que está pasando ya en el mes de junio. Eso significa abrir. La tasa de mortalidad, que la teníamos superior al 5%, alrededor del 4 y pico, a 4,5 en abril, ya la hemos llevado al 2,61. Y eso significa abrir. Abrir es retroceder en términos de salud y tenemos que estar conscientes de eso. Ahora, ¿qué significa abril? Vamos a ver los indicadores económicos del mes de abril. En el mes de abril, el crecimiento de la economía fue menos 30%, cayeron los cotizantes o el empleo formal en 400,000, el consumo entre tarjeta de crédito y débito de la gente en la calle cayó un 40%, la depreciación del tipo de cambio que venden los agentes cambiarios fue un 16 versus un histórico de un 4, un 5, las remesas cayeron un 32, las exportaciones un 27, los turistas enero a abril fue una caída de aproximadamente 1 millón de turistas. Y a nivel sectorial, Andy, en el mes de abril prácticamente no tuvimos construcción, ni hoteles, ni bares, ni restaurantes. Otros servicios que ahí están los PYME, el sector PYME de servicios personales y técnicos, una caída de un 54, zona franca un 36, transporte un 32. Entonces, Andy, el gran dilema aquí es si abrimos y evitamos todo esto o si cerramos y entonces volvemos a tener un abril. Y eso yo creo que va a quedar para la historia dominicana. Y es que tenemos que encontrar ese punto medio. Tenemos que ir monitoreando todos los días y encontrar ese punto medio. De hecho, hay cosas que hay que tomar en cuenta. Mira, Andy, yo te voy a mostrar aquí, digamos, cuáles son los sectores que pagan salario, sueldo y salario fuerte. Bueno, ahí yo te muestro que en el rosado tú tienes los servicios que son de índole pública, ¿verdad? Salud, educación. El otro es el sector construcción, el otro es el sector transporte y el sector comercio y bares y restaurantes. Si tú fueses a producir una apertura efectiva que llegara a la mayor parte de la gente, obviamente tendrías que poder impactar sectores como el de la construcción, sectores como transporte, hoteles, bares y restaurantes y obviamente que el sector comercio. Pero sabemos que en el sector transporte tenemos un riesgo alto, en los hoteles y los bares y restaurantes también, quizá en los hoteles menos porque son capaces de producir un protocolo de alto nivel. Estamos hablando de cadenas multinacionales que lo están haciendo en todos los lugares. Entonces eso es una de las cosas que tenemos que pensar. ¿Por qué? Porque cuando tú te vas además a los que están vinculados a la producción local, entonces te das cuenta que el sector construcción es el sector que tiene la mayor demanda de productos a otras industrias. Eso quiere decir que incentivar el sector construcción te va a dar otras industrias, pero entonces esas industrias tienen que estar también preparadas. El sector de alojamiento de bienes y servicios, como el turismo, como son hoteles y como son restaurantes,
también son demandantes de bienes y servicios y las actividades financieras. Entonces, definitivamente, sobre la mesa tú dices, wow, yo tengo que arrancar con sector construcción, ver cómo yo viabilizo que el sector de alojamiento lo pueda abrir a la economía, porque eso entonces me va a dar el resto de los sectores. Y finalmente, ¿cuáles son los sectores que además, y ahora mirando un 2021, Andy, cuáles son los sectores que invierten en infraestructura y que invierten en maquinaria? Porque el invertir quiere decir que estoy dispuesto a producir en el futuro. Entonces, cuando te vas y mira, vuelve y te sale el sector de hoteles, bares y restaurantes, te salen el sector de enseñanza y salud, obviamente, y te va a salir el sector industrial. Entonces, aquí cuando hablamos, estamos hablando, Andy, de que este momento para cualquier autoridad es un momento crucial, porque tú quieres abrir para no volver a abrir. Pero entonces tienes que manejar los riesgos sectoriales, las vinculaciones intrasectoriales, la realidad de que los sectores, de aquellos sectores que también generan más salario para tú poder lidiar con el tema social y de que la gente le esté llegando su dinerito también. Y todo eso, Andy, lo estamos aprendiendo todos juntos en este momento. Entonces, el tema de las fases se diseñó una primera estrategia. Yo estoy segura que estas estrategias van a ir migrando, se van a ir modificando en la medida que tengamos más información. En economía es muy natural saber que todos los modelos responden a la información. A medida que tú incorporas más información en los modelos se van afinando. Eso mismo pasa en este momento. Nosotros tenemos que tener la variable de salud controlada, lo más controlada posible, pero al mismo tiempo poder hacer procesos de apertura que se adapten a la dinámica económica de República Dominicana, a la necesidad de combatir la pobreza y de aliviar el dolor que esto está teniendo sobre la pobreza, pero tampoco sin poner en riesgo el mediano plazo. No es una decisión sencilla, es una decisión que estamos aprendiendo todos los días. Y el gran dilema es ese, es abrir o abrir. ¿Cuál de los dos? Y yo creo que estamos caminando poquito a poco a buscar el término intermedio, en lo que internacionalmente pues, se buscan cada vez medidas más efectivas para controlar los efectos de la pandemia, en lo que llegaría en algún momento una vacuna o algo definitivo para lidiar con ella. Mira, definitivamente, Jackie, que el país no podía permanecer cerrado indefinidamente para hacer frente a la pandemia. O sea, yo sé que hay gente en el ámbito de expertos en manejo de pandemia que eso es lo que a ellos les gustaría. Poder ensayar en un laboratorio, bueno, vamos a cerrar el país por 6 meses, no importa que haya un descalabro económico. Pero hay otros que son más conscientes y dicen, no, espérate, eso no es sensato, porque tú destruir la economía de un país en 6 meses se destruye muy rápido algo que costó décadas construir. Entonces, no hace mucho sentido adoptar ese tipo de estrategia. Aquí lo inteligente es ver cómo tú enseñas a la población de que, mira, vamos a ir reabriendo, pero tú tienes que ayudar. Tienes que ayudar cuidándote. Cuidándote. Si cada cual se cuida al extremo, yo creo que las implicaciones de la reapertura van a ser más razonables. No quiere decir que, oye, es una pandemia, va a haber fallecimiento, va a haber casos. Es imposible que esto no se propague, se va a seguir propagando en la medida en que se pueda ir construyendo inmunidad de manera gradual y razonable. Eso es positivo, o sea, una población cada vez, todos esos que se han recuperado, por lo menos van a tener inmunidad de este virus unos meses, por lo menos unos meses, hasta que quizás da tiempo que aparezca ya a principios del año que viene una vacuna. Pero no era sensato mantener la economía totalmente cerrada y paralizada. Yo creo que hay actividades incluso
nosotros tenemos un turismo en República Dominicana que no es el turismo urbano de masa. No, Santo Domingo no es la ciudad más popular del mundo. O sea, competir con París, con Madrid, con Roma, no creo que nosotros no competimos en ese mercado. Nosotros en el mercado que competimos es el mercado, por ejemplo, del turismo más rural, más asociado a la naturaleza, más al sol, en, en resorts relativamente amplios, con muchos campos, mucho terreno. Incluso el deporte que más se practica en los resorts turísticos es el golf, que es un deporte que si tú te pones a ver la distancia entre jugadores es bastante distanciada, se podría usar ese término. O sea que nosotros podemos hacer ahí una estrategia interesante. Lo que hay es que cumplir los protocolos y a veces los gobiernos quieren ser muy democráticos y lamentablemente no todas las culturas se mezclan bien con la democracia. Y en esto tú tienes quizá que imponer un poco de rigurosidad, de mano fuerte, de disciplina, de penalización para todos aquellos que se quieran salir del carril, sean empresas, sean hogares, sean personas físicas, sean transeúntes en las vías urbanas. Entonces yo creo que lo que hay es que tratar de aprender, estamos todos aprendiendo con esto, cuidándonos y saber que el contagiado, tiene que saberlo, genera una externalidad negativa en el no contagiado. O sea, si usted está contagiado y usted no lo sabe y está por ahí dando saltos, sin darse cuenta le está haciendo daño a muchísima gente. Entonces, hay que ser sensato, hay que ser prudente. Una de las cosas que más me ha preocupado es que escuché, no sé quién fue que lo planteó, que exhortando incluso a los contagiados que pueden ir a votar el día 5 de julio. Bueno, yo no sé realmente si eso es sano o no, porque esa es la mejor medida que usted podría anunciar para que vaya la menor cantidad posible de personas a votar. ¿Por qué? Porque si usted abiertamente dice, los contagiados tienen derecho y deben ir a votar. Entonces, los que no estamos contagiados, no, espérate, no, deja que vote solamente los contagiados, porque arriesgarse ahí es muy alto. O sea, yo creo que hay que ser prudente en esta etapa. Yo sé que estamos inmersos en una campaña política difícil, muy competida, y que se va a escuchar de todo. Pero ojalá que la prudencia termine de imponerse. En el último segmento vamos a analizar un poco este tema del presupuesto complementario y la oposición que ha habido en algunos segmentos de la oposición. Regresamos en un momento.